Pues pareciera ser que la oposición se encuentra en un estado de shock después del evento traumático del 2 de junio y la noche o madrugada del 3, en donde según los resultados del PRE pues se daba el triunfo aplastante por parte de Morena y Claudia Sheinbaum, ahora electa presidenta. Y resulta interesante ver que la oposición está esperando algo. No sabemos qué, honestamente yo no sé qué están esperando. Pero definitivamente lo que resultó ser una simple noticia, con el paso de los días vemos que es realmente una parálisis política dentro de los partidos de oposición. No hay algo que indique que tienen un rumbo a seguir, una agenda crítica, una ruta de reconstrucción, de reagrupamiento, lo cual resulta preocupante para sus bases seguramente, lo cual nos dice mucho del estado de las cosas en cuestión de la vida interna de los partidos. Es decir, lo que ocurrió el 2 de junio no se puede explicar simplemente a través de la atribución de que Andrés Manuel López Obrador dirigió mentalmente a las personas a votar a las casillas como si fuera un truco de magia, como si tuviera habilidades psíquicas. Lo que pasó el 2 de junio con toda la gente que fue a votar, en mayoría, porque evidentemente hay una minoría que perdió, que se asocia al proyecto de Xochitl Gálvez con la derecha, con la alianza opositora, incluso también con Álvarez Maínez del lado de Movimiento Ciudadano, que quedó en tercer lugar en la contienda. Pues no se explica si no atendemos realmente a las causas probables de la debacle. Y parte de estas causas es que los partidos de oposición dejaron de generar cuadros. Y entonces estamos hablando de una crisis generacional política dentro de los partidos de oposición. Recordando que Morena es un partido de nacimiento reciente, por decirlo así, comparado con el PRI, el PAN, pues el PRD, que está en proceso de extinción. Y bueno, con Movimiento Ciudadano también, de alguna manera reciente, aunque evidentemente todos los políticos y partidos tienen su recorrido, y eso es parte de lo que significa la política y lo que significa en general el estado de las cosas en México. Es que no hay nada por generación espontánea, tampoco los partidos políticos ni los nuevos se generan pues del 100% de cuadros nuevos, de cuadros que vienen de áreas académicas, empresariales, que nunca han pisado la arena política, sino al contrario, son precisamente los políticos de carrera quienes lideran la creación de partidos nuevos, quienes mantienen las posiciones dominantes dentro de los partidos de tradición. Y me parece que aquí lo preocupante para la oposición es saber si tienen cuadros que puedan acercarse a las personas con un cierto nivel de popularidad, que puedan retomar el rumbo, que puedan revisar la tarea de los últimos 6 años que pareciera ser se quedó pendiente, que nunca se tomó en serio, pensando que este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que está próximo a su fin en los próximos meses, iba a cometer errores que a la postre iban a hacer que la gente y el pueblo rogara porque la oposición regresara a gobernar como se había hecho en las últimas décadas. El chasco fue mayor porque esto no ocurrió. El evento traumático fue la caída de la ilusión, el rompimiento de la expectativa ilusoria a través de lo que fue el acuse de la realidad de frente. Y esto resulta preocupante para el PAN, para el PRI y pues qué decir del PRD, porque tuvieron 6 años para hacer oposición, tuvieron 6 años para poder contender. Este tiempo no fue suficiente por una sola razón, y la razón es bastante clara. No se apostó a hacer política de calle. No se apostó a permitir que los nuevos cuadros, si es que los hay, comenzaran a tomar posiciones de liderazgo. No se leyó que la gente ya cambió el México
y que la gente que en 2018 votó por Andrés Manuel López Obrador simplemente creció, no solo por las estrategias quizá bien señaladas de ciertas políticas públicas que le han dado a este gobierno mayor legitimidad que los gobiernos pasados. Eso no es un crimen, tampoco es un truco de magia, eso simplemente significa que el sentimiento recogido por parte de Morena en el liderazgo que tuvo Andrés Manuel López Obrador fue correcto y el tiempo le dio la razón. Y el tiempo también mostró quién se equivocó y quién de alguna manera no pudo leer el panorama nacional, social sobre todo. Hoy Morena llega con carro completo a un siguiente gobierno, un siguiente sexenio, una nueva etapa de la continuidad morenista, liderado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y dentro de todo lo que podemos decir es que este carro completo no fue ilegal. De hecho, legalmente se ganó en las urnas, legalmente se arrastró el voto en masa como un tsunami, donde la oposición pareciera que no pudo meter las manos porque no supo cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que sí podemos decir es que la única forma de ganar y de sostener el poder en un estado democrático, en un país democrático como lo es México, es teniendo los dos brazos con los cuales un gobernante puede realmente efectuar un buen gobierno, o al menos tener las condiciones ideales para ello, y Claudia Sheinbaum las tiene hoy, y es algo que todavía no logra reconocer la oposición. Efectivamente, y lo más evidente, el control del aparato legal del gobierno, del Estado, ya que se ganó el carro completo. Pero a la oposición le está faltando el segundo elemento y es ahí donde se diagnostica la parálisis. La oposición no ha dado con la estrategia o considera que no es importante el segundo brazo que en realidad hoy en día, por lo que observamos en todo el mundo, es todavía más relevante, porque con ello se logra la legitimidad y ese es el consenso social de un pueblo. Y en un pueblo donde las mayorías han hablado, como lo es la democracia mexicana, pareciera ser que han refrendado, sí, a manera de plebiscito la última elección, como ya lo había venido mencionando López Obrador. Y esto solo significa que la gente decidió entre la continuidad de un proyecto que apenas lleva 6 años en el poder, contra un retorno de una oposición que tuvo bastantes décadas para hacer las cosas un poco diferentes, que si bien logró el desarrollo de ciertas instituciones, tampoco pareciera que mantuvo el contacto con la gente, y justamente esta falta de contacto con la realidad del pueblo fue lo que acusó Recibo el Impacto el 2 de junio de 2024, fue lo que acusó el impacto de la realidad también el día 2 de junio del 2018. Y lo único que podemos esperar es que una oposición que nunca ha tenido la necesidad de salir a la calle realmente a ganarse a la gente, no refrendar lo que ya había hecho y tenido como poder gobernante, sino a ganarse a la gente como una oposición verdadera, lo haga como tal. Y en cuanto no se suman estas dos primicias, uno, que Morena tiene 2 brazos para gobernar, los cuales son los más importantes, como lo son la legitimidad y la legalidad, para poderse hacer del aparato del Estado y tener el consenso social para permitir las reformas que se vienen, con la visión de Estado que se ha presentado los últimos 6 años, con cambios sustanciales, pero sí conductuales, de hilo conductor, pues entonces veremos una oposición lenta en reaccionar, al menos en los días posteriores a la elección, y no lo sabemos si también esto representará la fragmentación de la propia oposición al interior de sus partidos y la formación de nuevos partidos políticos, que sin duda yo me inclinaría por esta última opción. Hay veces que todo significa renovar o morir, y en este caso la oposición lo tiene muy claro, y por eso el estado de parálisis de las cosas.